Hola, ¿qué tal? Hoy no vengo con un libro, vengo con un juego. Sí, un juego. Un juego que tiene que ver con un viaje en la historia. Hojeando un viejo álbum de 1939, cuando mi padre hizo el servicio militar obligatorio, produjo en mí tanta curiosidad como así también cierto grado de asombro de aquella época. Y en medio de esa encrucijada de emociones vinieron las preguntas, las búsquedas de respuestas. 1939 fue el año de las catástrofes. Así lo debaten aún hoy en Europa. El 1 de septiembre de 1939 empezaba la Segunda Guerra Mundial, con la agresión de la Alemania nazi sobre Polonia. 2 días más tarde, Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra al Tercer Reich. El año 1939, que ya había vivido el fin de la guerra civil en España con la victoria fascista, ahora se adentraba en un nuevo camino de violencia y catástrofe, durante el cual la dialéctica entre fascismo y antifascismo llegó a los niveles de confrontación más críticos. Franco firma el último parte de guerra, el 1 de abril de 1939, año de la victoria. 1939 es la fecha clave del Holocausto. ¿Pero qué pasaba en Argentina? Para esos años en el ejército hablaban de ideas eugenésicas. Habían penetrado y poseían amplia vigencia dentro de la institución militar. Pero en realidad, las actividades de profilaxis social posibilitaron un descenso de la mortalidad, ya que muchos jóvenes que se incorporaban al servicio militar obligatorio vivían en la pobreza y la marginalidad. Entre tales actividades se destacaban tareas con soldados analfabetos, conferencias expuestas en forma sencilla por los cirujanos y dentistas de cada unidad, profilaxis de la tuberculosis, exámenes radiográficos obligatorios y reconocimientos médicos, y además profilaxis para enfermedades venéreas. Los militares reiteran su reconocimiento de los problemas de la alimentación y citan las conclusiones de la Tercera Conferencia Internacional de la Nutrición, donde se hace referencia a la verdadera tragedia de subalimentación que sufre América Latina. El 4 de septiembre de 1939, 3 días después del comienzo de la guerra, un acuerdo de ministros estableció la neutralidad de la Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Durante los años 30, al profundizarse la decadencia del dominio inglés y al comenzar a florecer la economía norteamericana a fines de la década, la rivalidad entre ambos se trasladó a un primer plano en la Argentina, históricamente subordinada al primero. Esta situación provocó divisiones en la burguesía entre un sector necesitado de maquinarias, mercados y capitales, representado por las industrias y sectores cerealeros, que pretendían dar un vuelco hacia Estados Unidos, y otro sector vinculado a los intereses de los terratenientes y ganaderos, que buscará sostener la relación con el dominio británico. Estos procesos se agudizaron con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todos los días, a las 13:05, el locutor Carlos Tacchini inicia el boletín sintético de Radio El Mundo, que auspicia Geniol. La guerra es el tema dominante. Son muchas las radios que informan y hasta hay quienes disponen de un aparato de onda corta y pueden escuchar las emisiones de la BBC. Pero la mayoría de los oyentes confía en Tacchini, un locutor experimentado. Detrás de él está Radio El Mundo, vinculada con Transradio, la empresa de onda corta que le adelanta las primicias.
Sobre todo es la radio de los ingleses, ajena a la presión cada vez mayor de los sectores germanófilos que ejercen sobre el gobierno. El director Mario Soffici ha comenzado la filmación de Prisioneros de la Tierra en la provincia de Misiones. El film está basado en Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, con guión de su hijo Darío Quiroga. Trata de la explotación semiesclava de los trabajadores de la yerba mate, los mensúes, en Misiones. El conflicto principal se presenta entre Corner, Francisco Petrone, capanga o capataz de un yerbatal en Misiones, y el mensú, interpretado por Ángel Magaña. La película está ambientada en 1915 y comienza con el reclutamiento de trabajadores para el yerbatal en Posadas, utilizando engaños para seducir y endeudar a los mensúes. El 15 de noviembre apareció el diario Reconquista, de Raúl Scalabrini Ortiz. A pesar de que el periódico se declaró contra el fascismo y el nazismo, partidarios de Inglaterra y Estados Unidos lo acusaron de fascista por defender la neutralidad. Tenía una clara idea de la función de la prensa en un país semicolonial como el nuestro. Y dijo: la prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de la dominación británica. Es un arma traidora, que hiere sin dejar huella. Un libro permanece para que lo confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones. El diario pasa. Tiene vida efímera. Pronto se transforma en mantel o en envoltorio, pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un sedimento cotidiano en que se asientan forzosamente las opiniones. Las creencias que el diario difunde son irrebatibles, porque el testimonio desaparece. El silencio abate toda pretensión de autonomía, coarta la inventiva, impide el análisis, sofoca la crítica, detiene el mutuo intercambio de pensamientos, en que un pensamiento colectivo puede llegar a concretarse. Acaba de publicarse el ensayo Ascenso y descenso del alma por la belleza, del escritor Leopoldo Marechal. El autor revela aquí la influencia que sobre sus teorías ejercieron San Isidro, San Agustín y Platón. El acorazado Admiral Graf Spee se hunde en aguas de Montevideo, en el Río de la Plata, tras un feroz combate con los cruceros británicos HM Ajax y HM Achilles y el crucero pesado HMS Exeter. Su capitán, Hans Langdorff, decide entrar en el puerto uruguayo. Tras diversas negociaciones decide abandonar el puerto y ordenar a su tripulación que vuele el barco para que no caiga en manos británicas. Todo esto pasaba en 1939 mientras mi viejo hacía la colimba en la Argentina.